Muy buenos días para todos. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Si están viendo este mensaje es porque desafortunadamente no pude lograr conectarme el día de nuestra reunión, el lunes pasado, en nuestra última sesión, en nuestro último taller para hablar acerca de inclusión, de neurodiversidad, de diversidad. Desafortunadamente se presentó un inconveniente y no pude estar, pero estamos enviando este video para tratar de terminar nuestra sesión de trabajo. Entenderán que esta, como les había mencionado, era una actividad que íbamos a desarrollar en grupo, en equipo, una actividad en donde los había mandado a pensar y a repensar acerca de nuestro escenario familiar, personal, laboral, lúdico, social, cultural y deportivo, y de si existían o no las alternativas de las puertas para ser incluyentes dentro de ese marco. Ese ejercicio que les había dejado para pensar el viernes y que hoy vamos a desarrollar, pues desafortunadamente no lo vamos a poder desarrollar o implementar de una manera interactiva, en donde podamos trabajar en conjunto con ustedes. Sin embargo, sí voy a dejar las preguntas abiertas para que las puedan desarrollar en casa, y la invitación es a que las implementen en su hogar, en sus lugares de trabajo, en sus escenarios en donde comparten y en donde son ustedes líderes y agentes transformadores de cambio. Como sabrán, nuestro taller es un taller para incluir, así se tituló todas estas horas de trabajo en las cuales estuvimos compartiendo, y nuevamente aprovecho este escenario para hacerles una invitación a que nos sigan en Instagram, a que sigan en las redes sociales de la Fundación Felicia, a Felicia raya al piso la raya al piso tortuga, este proyecto incluyente y este proyecto de transformación social. A manera de recapitulización, quisiera pues resumir lo que vimos en las horas anteriores de trabajo, en los días anteriores, en las sesiones de trabajo conjuntas que tuvimos, en las siguientes presentaciones, y luego invitarlos a desarrollar en conjunto, como les mencioné, este taller que busca simplemente terminar de generar conciencia para terminar de generar agentes transformadores de cambio. ¿Qué vimos en nuestras sesiones de trabajo? Pues fue para mí una verdadera gran experiencia poder compartir con ustedes todo este camino de la exclusión hasta el ideal de inclusión. Y recordarán que hablamos en estos gráficos de lo que se definía como exclusión, como segregación, como integración, hasta llegar a la anhelada inclusión, que, como bien habían mencionado, terminará seguramente el día en que no sea necesario ni siquiera hablar de ella. En este camino compartido nos preguntamos y hicimos reflexiones acerca de dónde estábamos, de en qué escenario nos encontrábamos, si éramos una sociedad excluyente, integradora, segregadora o incluyente. Y creo que como gran conclusión encontramos y pudimos hablar y darnos cuenta que, a pesar de que el camino se ha profundizado y hemos ganado grandes espacios para poder hablar de inclusión, para la neurodiversidad, para la discapacidad, aún tenemos grandes rasgos de comunidad segregadora, en ocasiones excluyente. La tarea es entonces poder trabajar para que esto se rompa, para que esto se transforme realmente y logremos un mundo mejor, una sociedad en definitiva mucho más amable para las siguientes generaciones. Mencionamos acerca de los peligros de la inclusión, que más adelante veremos, pero vimos cómo para muchas comunidades la inclusión podría ser un gran reto y a veces un gran problema. Eh, Trabajamos acerca de la importancia y del por qué este tema resultaba fundamental, no solo para ustedes, sino para en general toda la comunidad. Y es que, si recordarán, cuando hablamos de la neurodiversidad y de la discapacidad, pues aterrizamos el escenario que todos estamos caminando hacia allá. El aumento de las enfermedades neurodegenerativas, la presencia de enfermedades discapacitantes,
desde el punto de vista motora, inclusive cognitivo, por secuelas de hipertensión, de accidentes cerebrovasculares, por secuelas de accidentes de tránsito, de accidentes laborales en general, y por el mismo proceso de envejecimiento nos colocaba en un escenario en donde todos estábamos caminando hacia esa necesidad de tener una comunidad más incluyente, más solidaria, más respetuosa, más empática y con leyes que permitan el fortalecimiento de la implementación de programas que le abran las puertas a las personas que tienen X o Y necesidad. Les presenté nuestra definición de discapacidad, esa discapacidad como la capacidad de transformar el mundo, la capacidad de tocar los corazones y de sembrar en las siguientes generaciones para que logremos construir un mundo, como les digo, más incluyente, solidario y respetuoso. Mencionamos varias veces el concepto pedagógico de la inclusión, haciendo énfasis en que todos podían aprender, pero probablemente no todos ni de la misma manera ni al mismo tiempo. Y bajo ese concepto de inclusión trasladamos esa misma idea a nuestro escenario laboral y a nuestro escenario cultural y deportivo, en donde cada uno con sus habilidades pueda desarrollar su capacidad, desarrollar su talento. Les presenté, como ya había mencionado anteriormente, los peligros de la inclusión y quiero recalcar en esto porque hace parte de los mensajes fundamentales que podemos tener. Ese peligro es tener una comunidad con entrega, sensible, solidaria, creativa, capaz de mirar no solo al alumno, sino a la persona con discapacidad o con neurodiversidad, más allá de verlo como un reto, verlo realmente como una oportunidad para hacer una transformación personal y social. Una comunidad que sea capaz de mirar a las personas por lo que son y no por lo que no pueden hacer. Y una comunidad que pueda aceptar y entender que los niños y en general las personas no tienen que tener las mismas metas ni educativas, ni laborales, ni culturales, ni sociales, ni deportivas, ni lúdicas para ser capaces de aprender y de vivir juntos, no solo en una clase, sino en una comunidad. Ese es el gran peligro de una sociedad que decide ser incluyente. El gran peligro es este, que todos ganemos, que tengamos una comunidad más sólida, con seres humanos capaces de relacionarse de diferentes maneras, que comprendan que existen realidades distintas y que entiendan que lo que nos hace iguales es que somos diferentes. Líderes sociales que rechacen el matoneo, que acaben con el bullying, miembros de comunidad que son más sensibles, respetuosos, compañeristas y empáticos, escenarios laborales mucho más amables para todo el mundo, líderes dentro y fuera de los entornos educativos, laborales, culturales y deportivos que realmente puedan permitir que crezcamos en el servicio, es decir, que nos transformemos en personas que sirven para servir. Esos eran a grandes rasgos los peligros de la comunidad incluyente. Les hablé de mi regla de las 7 P's y les presenté estas, la norma de las 7 P's partiendo de la primera P, que es el perdón hacia los demás, pero en especial el perdón conmigo mismo. Los invité a tener una P adicional que implica o involucra la perspectiva adecuada y la proporción. No sé si se acuerdan del ejercicio de la cresta del gallito, en donde al final y cuando lo veíamos con proporción y con perspectiva adecuada, todos estos grandes problemas que podíamos tener en algún momento se iban diluyendo. La tercera P, sin el ánimo de evangelizar, era la invitación a ser pragmáticos y a vivir en el presente, en el hoy, como el gran regalo que teníamos. La cuarta P, el poder de Dios en nuestras vidas, que ya lo había mencionado dentro de la tercera P, la perseverancia, la paciencia y por último el positivismo. Esta regla de las 7 Ps que los invitaban a poner en práctica permanentemente en sus entornos, en sus vidas, eran el ejercicio que aplico y que comparto con ustedes para poder caminar con una vida más llena de tranquilidad, haciendo un ejercicio resiliente frente a las vicisitudes que se nos pueden presentar en la vida. Les resalté una y otra vez, y quizás terminando esta presentación volveré a hablar de lo mismo, de que este quizás es el gran lema.
recordar que cambiar el mundo era una tarea imposible, pero imposible de no intentar. Había que intentar hacerlo y es lo que estamos haciendo y es en lo que ustedes también ya están participando al hacer parte de este taller y de estos conversatorios. Les presenté en estas horas de trabajo y en estos talleres anteriores quién era Felicia y les recuerdo que era una tortuga muy feliz, que le gusta reír, soñar y ayudar, que su nombre se derivaba del latín que significa felicidad, dicha o afortunada, pero que en resumidas cuentas Felicia era una tortuga que nació en un mundo de conejos y que vino a enseñarnos acerca de las diferencias, de la neurodiversidad, de la diversidad. Nos vino a enseñar cómo enfrentar diferentes circunstancias y vicisitudes en la vida a través de sus amigos, los diferentes personajes de los cuentos que nos enseñaban en cada una de las historias un mensaje que al final terminaba siendo contundente. Les recordé y les comenté cómo fue su historia, recordándoles pues que era una combinación entre una gran oportunidad, una combinación entre una tarea y un, entre comillas, error, y la necesidad de una explicación que se combinó con una alta sensibilidad y una dosis de diosidencia y que terminó en una historia transformadora para muchos y en una historia que empezó a llegar a diferentes latitudes, empezando por la de hoy, en un taller en donde Fondecan, la gobernación de Cundinamarca, la corporación social, a través de esta fundación GESPROCOL, nos reunió para llegar con un mensaje de solidaridad, de empatía, de resiliencia, de respeto. Hemos tocado muchas puertas, hemos llegado a diferentes instituciones, a diferentes fundaciones, hemos logrado construir entre todos y cuando hablo de que es entre todos los involucro ahora a ustedes en diferentes conversatorios, foros, talleres, inclusive llegando al Congreso de la República en donde se ha radicado un proyecto de ley pensando en la neurodiversidad. En este camino que ha sido quizás para mí acostumbrado por mi formación médica, científica y quirúrgica a hacer las cosas más rápido de lo que van, un camino largo y quizás un poquito lento, pero un camino lleno de frutos muy importantes en donde hemos ido aglutinando grandes amigos que se han convertido en madrinas y padrinos de este proyecto que lo que busca es sembrar en la siguiente generación una semilla de cambio, de transformación social. Les recordaba que la inclusión es como la bamba, se necesita un poquito de gracia y otras cositas, se necesitaba para poder ser incluyentes trabajar con solidaridad, con respeto, con amor, con empatía, con tolerancia, con mucha paciencia, con las 7 P's, con perdón, con perseverancia, con positivismo. Todos esos ingredientes terminan de una u otra forma siendo fundamentales a la hora de poder desarrollar los programas de inclusión. Y es que volviendo al inicio de este taller, de esta última sesión, que estaba diseñada para hora y 20, hora y media aproximadamente, que seguramente en el video encontrarán mucho más corta, porque lo que buscábamos era interactuar y desarrollar con ustedes los programas de inclusión adecuados, o por lo menos pensar y repensar acerca del modelo laboral en donde nos encontramos, o cultural, o social, o educativo, y si éste tenía unas puertas incluyentes o no. Todos esos ingredientes que mencioné hacen parte de esa necesidad fundamental para poder trabajar en inclusión. Les dejaba un mensaje invirtiendo una de las famosas frases que aprendimos de la sabiduría popular y les recuerdo que durante años aprendimos y vimos esa frase de ver para creer y yo les planteaba que podía ser al revés, creer para ver. Les presenté uno de los videos en mi intervención en el Senado de la República en donde le decía a los presentes, incluyendo algunos padres de la patria, cómo terminó siendo mágica esa participación porque jamás había imaginado que un cuento que se diseñó para dormir a uno de mis hijos terminara convertido en una intervención en el Senado de la República que buscaba la transformación a partir de la legislación, pero sobre todo la concientización y sensibilización de la sociedad, buscando un mundo más solidario, empático y, vuelvo a insistir, equitativo y respetuoso. Les mostré cómo se fue transformando
poco a poco cada uno de estos diseños de personajes en lo que posteriormente se convertiría en lo que mencioné como la verdadera alquimia, estas herramientas pedagógicas que se construyeron a través de estos libros, de los cuentos de la tortuga Felicia y de las historias no contadas de Felicia, con cada uno de estos personajes que probablemente recordarán. Felicia, por supuesto, la tortuga, de caparazones, de caparazón llena de corazones, la tortuga feliz que vino a transformar el mundo de varios y sus amigos, entre ellos Simón, el simio que no sabía trepar, Rafa, el león que no tenía melena porque estaba recibiendo la simioterapia, Dora, la jirafa que no crecía porque tenía un trastorno de talla o un problema en su talla, Miguel el búho, ave de la sabiduría, que tenía inconvenientes para leer, para escribir, para sumar, para las matemáticas, los personajes de la segunda colección, entre ellos Cosmo y Lucía, un águila con discapacidad visual y un hipopótamo que requería ayudas visuales también, Rayita, la cebra que se distraía, inclusive contándose sus rayas, por supuesto, el compañero a futuro de vida de Felicia y en general todos los personajes y amigos en donde cada uno de ellos nos estaba presentando una historia, pero además dejando un mensaje. A través de esa herramienta pedagógica que incluía el libro secreto de los invisibles, presenté nuestra visión de esa invisibilidad y les comenté, más que comentarles, tal vez los invité y espero que haya quedado muy clara esa invitación a dejar de invisibilizarlos, pero no a visibilizarlos para señalarlos ni para verlos con ojos de compasión o como un acto de misericordia que la sociedad pudiera hacer con el entorno y con las personas que tienen neurodiversidad o discapacidad, sino a visibilizarlos para respetarlos y para fortalecer su autoestima. Autoestima que es fundamental para todos los seres humanos y esto los incluye y nos incluye a todos. Les recordé entonces en ese ejercicio que los invisibles podían empezar a adquirir ciertas características visibles en la medida que fuéramos utilizando uno u otro par de anteojos y les hice algunos ejercicios en donde dependiendo del par de gafas que utilizáramos pues íbamos a lograr tener una visibilidad importante de estos que en algún momento se pueden volver siluetas pero que realmente tenemos que ir más allá para poder encontrar la visibilidad completa e individual de cada uno de estos agentes. Les recordé y les quiero recordar sobre la necesidad de caminar este camino compartido, con un sentido cohesivo de comunidad, basado en la equidad, en la cooperación y por supuesto en la solidaridad, aceptando nuestras diferencias, porque insisto que lo que nos hace iguales finalmente es el hecho de que somos diferentes. Todo esto encaminado a fortalecer la autoestima y les hablaba de la autoestima y aquí quiero detenerme un poquitico porque cuando hablamos del concepto de autoestima, muchas veces trabajamos en todo el refuerzo positivo externo, diciéndole a las personas con o sin discapacidad sobre todos sus talentos, sobre todas sus fortalezas, pero para que esta autoestima logre construirse es necesario que cada persona logre expresar y poner en práctica estas habilidades y fortalezas. Nosotros podemos recibir toda la información positiva y el refuerzo positivo, pero si no les brindamos el escenario adecuado para que pongan en práctica, nuevamente digo, y para que expresen y pongan a jugar sus habilidades y sus fortalezas, pues es poco probable que logremos fortalecer el autoestima de las personas que puedan tener una discapacidad, una neurodiversidad o una necesidad especial. Es decir, que todo esto nos lleva a recordar la gran corresponsabilidad que existe entre nosotros y nuestro entorno, entre nosotros y las personas de nuestra comunidad, entendiendo esta comunidad no solo como educativa, sino como comunidad laboral, como comunidad social, en los clubes de trabajo, en los grupos externos, inclusive lúdicos y deportivos, y por supuesto en nuestro escenario laboral, como agentes transformadores de cambio, como líderes futuros y presentes de sus roles, en sus roles laborales,
la corresponsabilidad se vuelve sin lugar a dudas no solo una necesidad, sino una obligación por parte de absolutamente todos. Les recordé y les quiero recordar que para incluir hay que visibilizarlos, pero no visibilizarlos como ya mencioné con los ojos de la misericordia y del acto de bondad, sino visibilizarlos con la aceptación, el respeto adecuado que le permita fortalecer la autoestima. Alguien en los conversatorios resaltó, y lo vuelvo a mencionar, escribió o mencionó que muchas veces la misma exclusión venía por parte de las personas que necesitaban ser incluidas. Y no es que ellos quisieran excluirse, es que la sociedad de verdad ha sido muy rígida y muy árida en el tema y ha presentado escenarios muy difíciles en donde quizás la, entre comillas, automarginación pudiera ser una solución. Entonces la idea es poder generar los ambientes adecuados para que no solo sean visibilizados, sino para que sean respetados, escuchados y bienvenidos. Todo esto se resume y se resumía en la utilización de un par de anteojos especial, en un par de anteojos que, pues a pesar de que pueda sonar muy romántico, son los anteojos o las gafas del corazón. Cuando nosotros vemos desde la bondad, cuando nosotros vemos desde el amor, desde el cariño, desde la empatía, y cuando nos colocamos en los zapatos y en los pies de quien nos rodea, de quien trabaja con nosotros, de quien trabaja de la mano de nosotros o para nosotros, pues empezamos a ver el mundo un poco diferente. Y es ahí donde la invitación se vuelve repetitiva en que trabajemos una y mil veces por ser empáticos, respetuosos y solidarios con las personas de nuestro entorno. Cuando nosotros hablamos de inclusión, les presenté una gran cantidad de analogías, les hablé del dúo y del piar que más adelante volveré a mencionar, pero les hice analogías acerca también de cómo la inclusión podría parecerse a dirigir una orquesta sinfónica y a entender que cada uno maneja un instrumento diferente y dentro de ese tipo de instrumento cada uno tiene una habilidad distinta, pero al final lo más importante y lo más hermoso de esa analogía era que teníamos que aprender a disfrutar la melodía en su conjunto. Y dentro de ese mismo marco de analogías quisiera presentarles los programas de inclusión, de atención a la diversidad y de apertura muchas veces son, como vemos, la punta del iceberg. Lo que está detrás realmente de estos programas es lo que nos interesa transformar. El core, el núcleo de la transformación social está más allá de un programa, de una norma, de una ley, de una obligación para implementar o para cumplir. Está en poder trabajar, vuelvo y les digo, así suene romántico, desde el amor, desde la empatía, desde el compromiso, desde el cariño y desde el respeto por y para un mundo mejor. Una parte que ustedes no conocen, no les alcancé a mencionar en los talleres anteriores, es que uno de mis hobbies que llevé a un nivel superior es el fútbol. Yo soy técnico titulado de fútbol, tengo licencia pro de la Federación Colombiana de Fútbol, es la misma licencia que tiene el técnico actual de la Selección Colombia o que tuvo Peckerman o que tienen cualquiera de los técnicos del fútbol profesional colombiano. Y hice en parte esta certificación oficial, que fueron años de estudio inicialmente virtuales y con unas prácticas por fuera del país también, por varias razones. Entre ellas porque creo que este escenario deportivo, que para muchos es una gran pasión, para otros una gran enfermedad, refleja de una u otra forma el funcionamiento de la sociedad. Nosotros podemos, sin lugar a dudas, darnos cuenta muchas veces de quién es quién solo por verlo actuar dentro de un campo de juego. Pero de la misma manera en donde sus habilidades se pueden poner en función y en beneficio de un equipo, nosotros tenemos que colocarlas en función y en beneficio de nuestro equipo de trabajo o de nuestro equipo pedagógico o de nuestro equipo lúdico o cultural. En estos equipos de fútbol todos caben y hay que hacer que todos entren. Algo que sí es bien importante y hace parte de esta diapositiva y de esta analogía es que los equipos, más allá del esquema táctico que uno logre plantearles,
si es el 4-5-1, si es un 4-3-2-1, si es un 4 rombo 2, si es un 4-4-2. Esos esquemas tácticos obedecen fundamentalmente y en definitiva a quién los van a ejecutar. Entonces para ellos es muy importante que nosotros logremos conocer las habilidades y capacidades de cada uno de nuestros jugadores. Y ustedes como líderes, como agentes transformadores de cambio en sus diferentes roles, tienen que aprender a conocer de quién están rodeados. Cuáles son las fortalezas, habilidades, por supuesto debilidades e inclusive, haciendo un traslado a una matriz DOFA, las oportunidades de mejora de cada uno de los integrantes de su equipo, porque esa es la manera de ponerlos a jugar a todos en beneficio del colectivo. Cuando nosotros tenemos esa lectura clara, cuando nosotros abrimos las puertas de nuestro equipo, de nuestro entorno, de nuestros escenarios, para todo el mundo, desde la lectura individual, nos vamos a volver un equipo mucho más sólido, mucho más fuerte, mucho más competitivo, no solo hablando de fútbol, sino en general, y seguramente con rendimientos y resultados mucho más altos de lo que podríamos estar esperando o inclusive lo que podríamos creer. El resumen de todas estas sesiones de trabajo está en esta frase. No es dejar entrar, es dar la bienvenida. Es recibirlos en nuestra sociedad con los brazos abiertos. Les hacía una comparación que no es solo invitar al niño o a la niña o al adolescente a la fiesta, sino es invitarlo, colocarle la música que le gusta, sacarlo a bailar, integrarlo en las actividades, porque eso finalmente es lo que es inclusión. Lo otro hace parte de un modelo integrador en el cual todavía caminamos y que es mucho mejor que el modelo excluyente o segregador que podíamos tener años atrás, pero que está todavía distante del ideal de inclusión, ideal que depende fundamentalmente de una transformación social que con cada grano de arena y con cada uno de ustedes que se ha vinculado a estos seminarios, a estos talleres, a estos conversatorios, pues ganamos espacio y ganamos terreno. También les hablé en el anterior conversatorio sobre dos siglas muy importantes, el DUA y el PIAR. Y aunque son siglas que se utilizaron desde el punto de vista pedagógico, las trasladé a escenarios extraescolares. El DUA, que partía del diseño universal de la arquitectura y terminó desde el punto de vista escolar, siendo el diseño universal para el aprendizaje, lo podemos generalizar al diseño universal para el aprendizaje, pero el aprendizaje completo. No solo de la parte pedagógica escolar, sino en general de cualquier actividad en la vida. Es la manera en cómo nosotros pensamos la forma de enseñarle y de transmitir la información a la siguiente generación, independiente si es en nuestro escenario escolar o en nuestro escenario laboral o en nuestro club de retiro o en nuestro grupo literario, llámenlo como lo llamen, la manera en cómo podemos transmitir y ayudar a que los demás aprendan es diseñando para todos. Y el PIAR hacía parte del plan individual de los ajustes razonables. Ajustes que se hacen de una manera individual, como lo dice la sigla, y que van enfocados a cubrir las necesidades individuales de cada uno de las personas o los individuos que hacen parte del proyecto que estamos tratando de inculcar. Esas dos siglas son fundamentales, y vuelvo y les digo, no fundamentales a la hora de un escenario netamente escolar o universitario o formativo, sino son fundamentales a la hora de la implementación de cualquier proceso que requiera transmisión de información. Llámese enseñar o capacitar a alguien en nuestro lugar de trabajo, llámese comunicación a través de redes o de medios de comunicación generales, masivos o individuales, llámese el diseño para que la información pueda ser captada por todos, aprendida por todos e implementada por todos. Las últimas diapositivas antes de terminar nuestra sesión de trabajo, nuestro ejercicio, obedecían y obedecen a un taller que, vuelvo a insistir, quería desarrollar con ustedes. En vista de que desafortunadamente esta última conferencia, este último conversatorio se presenta
de esta manera, a través de un video, pues no solo va a ser mucho más corto, sino que no vamos a tener la magnífica oportunidad de poder interactuar, aclarar, corregir y participar entre todos sobre la construcción de estos modelos de proyectos de trabajo incluyente. Pero sí hacen parte, a pesar de que no lo podemos desarrollar, de un ejercicio que quiero dejarles para sus casas, para sus trabajos, para sus hogares, para sus clubes deportivos, para el escenario en donde ustedes participen, invitarlos a que piensen e invitarlos a que inviten a otras personas a pensar acerca de las siguientes preguntas y a que resuelvan el taller y el escenario que les quiero proponer. La primera pregunta, que todas son muy sencillas, es: ¿quién no ha tenido una necesidad especial en la vida? Probablemente todos. Probablemente todos hemos tenido necesidades especiales de una u otra forma. No se necesita una condición congénita ni a través de la infancia inicial para tener una necesidad especial. De hecho, todos muy saludables, quizás en algún momento de la vida hemos tenido limitaciones físicas producto de un esguince de cuello de pie jugando fútbol, basquetbol, voleibol, un trauma en mano, una pequeña fractura, que a pesar de que resulta pequeña, es una gran necesidad porque nos cambia absolutamente toda la vida. Por corto tiempo, pero no la cambia. Aparecen necesidades de apoyos para poder desplazarnos. Entonces, si tenemos un yeso en un pie, podemos requerir la utilización de un bastón, de unas muletas, de un caminador o de una silla de ruedas. Necesitamos además vías de acceso más fáciles, con menos piedras, menos escaleras y más rampas. Necesitamos sin lugar a dudas la posibilidad de tener una mayor colaboración a la hora de ciertas actividades que son muy sencillas como bañarse, pero pues para no mojar el yeso necesitamos una bolsa plástica, colocarlo, forrarlo, cerrarlo, evitar que se humedezca, utilizar el soporte o el apoyo. Entonces, todos en algún momento hemos tenido una necesidad especial y seguramente todos, por lo que ya les expliqué anteriormente, vamos a requerir de apoyos y de soportes producto del camino hacia donde estamos caminando. La siguiente pregunta, que es bien importante y que hace parte inclusive de los conflictos que nos genera la discapacidad, la neurodiversidad y que nos genera lo desconocido, es: ¿cómo nos referimos a alguien que tiene una discapacidad? Nosotros escuchamos con frecuencia el cieguito, el sordito, el minusválido, y hay una cantidad de diminutivos muchas veces que asociamos a la discapacidad, pero para que les quede absolutamente claro, la mejor manera y la manera adecuada de referirnos a una persona con discapacidad es refiriéndonos a la persona, no a su condición. Si es necesario resaltar la condición, se resalta después de referirnos a la persona. Por ejemplo, una persona con discapacidad visual, no un ciego ni un cieguito. Una persona con discapacidad auditiva, no un sordo ni un sordito. Este sencillo ejemplo nos coloca ya en una ventaja impresionante y, créanlo o no, hace parte de los grandes retos cuando uno habla de inclusión. Hace un tiempo, para contarles una anécdota, tuve la fortuna y la oportunidad de trabajar desarrollando un proyecto con el Alto Comisionado para la Discapacidad. Es un cargo que existe en Colombia, que hace parte de los asesores del presidente de la República y que tiene que ver de manera transversal con programas y proyectos en todos los ministerios. Pero lo simpático de esta anécdota es que, reunido con el Alto Comisionado para la Discapacidad, él me decía: doctor, es que no sé cómo ponerle a la tarjeta ni a mi oficina. Estamos hablando de que es la persona quizás con más herramientas y nombrado para
ayudarnos a entender y para ayudarnos a caminar este camino de una sociedad más incluyente. Y una de sus grandes dudas era cómo referirse adecuadamente no solo a las personas, sino inclusive a su propio cargo y a su propio rol y a su propia oficina. Vuelvo y les insisto, la mejor manera es refiriéndose a la persona. Si es necesario resaltar su necesidad o su discapacidad, se aclara después de referirse a la persona. La siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con la anterior, era invitarlos a que habláramos o a que expresaran 10 palabras que no deberíamos utilizar cuando nos referimos a alguien con discapacidad. Y ya puse algunos ejemplos, ¿no? Hablamos del cieguito, del sordito, del mudito, porque además la gran mayoría de las veces van acompañados de un diminutivo. Y ese diminutivo que creemos amortigua su escenario de vida, lo que está haciendo es disminuyendo a la persona. Entonces, recordemos que hay que referirnos es a la persona y no a su condición. Y en segundo lugar, si vamos a referirnos a la condición, no minimizamos su condición. No es una persona cieguita o una persona con discapacidad visualita. Es una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad motora. Y algo que resulta importante en este escenario y en este juego que les planteo de qué palabras no debemos utilizar a la hora de referirnos a personas con discapacidad es cuándo ayudarlas. Eso es algo que también nos genera preguntas, inquietudes y muchas veces incomodidad. La recomendación más importante es que hay que ayudarlas cuando ellas consideren que necesitan ayuda. Les voy a poner un ejemplo nuevamente. Si estamos en un cruce vial, en un semáforo, y hay una persona utilizando gafas, una persona con discapacidad visual, con un bastón o un perrito lazarillo, parado en el borde del semáforo esperando al lado de la cebra cruzar, la tendencia probablemente va a ser de muchos de nosotros en un ejercicio solidario y empático ir y tomarle el brazo y ayudarlo a cruzar. Lo que realmente deberíamos hacer es acercarnos y preguntarle si requiere alguna ayuda. Y si su respuesta es positiva, si realmente requiere alguna ayuda o algún soporte, ayudarlo, ya sea a cruzar o a encontrar la dirección o a resolverle la inquietud que tiene. Pero no asumir de entrada que por el hecho de que tiene una condición o una discapacidad necesita automáticamente de nuestra colaboración. Eso es bien importante y es un mensaje que les va a ayudar no solo a abrir puertas, sino a estar más tranquilos frente a las personas que puedan tener una discapacidad. Uno de los ejercicios que seguía a continuación en este taller era tratar de que cada uno de nosotros pudiera inventarse su seña de presentación para identificarse en ese lenguaje de señas colombiano, y quería practicar con ustedes algunas bases del lenguaje de señas colombiano. Desafortunadamente, pues porque nos toca hacerlo como presentación virtual, pues no lo vamos a hacer, pero sí los invito a que se conecten, que entren a alguna de las plataformas, a YouTube, en Google. Hay descripciones y videos de las señas básicas. Durante los conversatorios anteriores, muy acertadamente alguien mencionó que con frecuencia nos concentrábamos en aprender y nos preocupábamos por aprender otros idiomas, inglés, francés, mandarín, alemán, italiano, pero muy pocos buscábamos podernos comunicar con señas con las personas que tienen discapacidad. Creo que la persona que hizo el comentario sabía lengua de señas colombiana, seguramente tenía una motivación adicional, una motivación importante que la llevó a aprenderla, pero quiero invitarlos a que entren y busquen un tutorial con las señas más sencillas del saludo, de preguntar cómo están, de poder dar una orientación en lenguaje de señas colombiano, de agradecer, de saludar y, por qué no, de aprenderse a identificar, que era el ejercicio tratando de que cada uno creara su seña que lo permitiera identificar y que le permitiera una recordación a alguien que tiene una discapacidad auditiva, y que el lengua de señas colombiana le puede ayudar muchísimo. Seguía una quinta pregunta que ya la resolvimos en la diapositiva anterior, y era
que habláramos un poquito sobre la importancia del DUA y del PIAR. Una sexta pregunta que resulta fundamental y que resulta parte del ejercicio que les había dejado el viernes anterior, y es pensar si en mi institución existe una política de inclusión. Cuando digo mi institución, no es institución educativa solamente. Los que trabajan en colegios o en universidades, pensar si tenemos una política real de inclusión y si se cumple. Pero si no estamos en un entorno escolar o académico, sino en un escenario laboral, pensar si en nuestro escenario laboral contamos con esa política de inclusión, si en nuestra familia tenemos una política de inclusión, si en el club, por decir algo, al que pertenecemos, o en el equipo deportivo en el que pertenecemos, tenemos una política de inclusión. Quería oírlos al respecto porque la experiencia de ustedes es la que finalmente va a marcar las pautas no solo del siguiente ejercicio, sino de la implementación de muchas herramientas hacia futuro en beneficio de las personas con neurodiversidad y con discapacidad. Y quería también plantearles, a manera de terminar esta parte inicial del ejercicio del taller, que nos sentáramos a reflexionar qué es un segundo, un minuto, una hora, un día, un mes, un año, bajo un escenario que nos enfrente un reto para el cual no estamos, entre comillas, preparados. Y en ese ejercicio, que era casi que por sorteo, hay unas actividades que son muy importantes y que me parecen importantes que ustedes, vuelvo y les digo, desarrollen e implementen dentro de sus pequeñas comunidades, como vendarse los ojos y amarrarse los zapatos, o como tratar de amarrarse los zapatos con la mano no dominante y la otra mano en la espalda. Un ejercicio de colocarnos en el escenario de otros por un momento, en una silla de ruedas, quizás cerca a una escalera, sin una rampa, de imaginarnos cómo sería la percepción si yo tuviera esa barrera un segundo, pero además si la tuviera un minuto, y qué pasaría si no fuera un minuto sino una hora, y si fuera una semana, un día, un mes o un año, y no tuviera la accesibilidad adecuada. Esa era a grandes rasgos la primera parte del ejercicio, la primera parte de esta tarea. Seguía un ejercicio complementario que, a pesar de que no lo podemos resolver, vuelvo y les digo, porque no estamos interactuando y porque desafortunadamente por una circunstancia y una necesidad especial no pude llegar al taller del lunes, pero sí quiero invitarlos a que realicen ese ejercicio en sus casas, en sus trabajos, en sus escenarios laborales o educativos, papel en blanco, esfero, y que compartan esta actividad que sigue con las personas que lo rodean. El taller es un taller de investigación para resolver un crimen. Y así se titula, Investiguemos el crimen. Vamos a tratar de resolver diferentes preguntas que les voy a colocar y que tienen que ver con el fallecimiento de un personaje. Hay que investigar el crimen, ahí está la escena del crimen, el croquis del fallecido, la cinta que demarca el área en donde no deberíamos cruzar porque hace parte del escenario o de la escena del crimen, que debería ser no tocable y no alterada y no alterable, pues, para poder resolver las preguntas que siguen a continuación, y que quiero que ustedes, vuelvo e insisto, en sus casas, en sus trabajos, en sus instituciones educativas y con las personas que lo rodean, resuelvan estas preguntas. Para poder resolver este escenario y para hacer este ejercicio de resolver y tratar de llegar a las respuestas sobre el fallecido, pues lo primero que tenemos que conocer es quién es el fallecido. Y aquí normalmente les pregunto y les dejo un espacio para que se imaginen
quién puede ser el del croquis. Pues como desafortunadamente no es un taller, sino un video conversatorio, casi monólogo, pues les voy a presentar que El Fallecido es el programa de inclusión y atención a la diversidad de su oficina, de su trabajo, de su entorno escolar, de su comunidad, de su barrio, de su parroquia, del escenario que quiera. El Fallecido es el programa de inclusión y de atención a la diversidad. Y aunque parece triste, pues puede ser el escenario real de muchos de los programas de atención a la diversidad y de los programas de inclusión de nuestro país. Pero la tarea, al final de todo este ejercicio, es probablemente que logremos devolver el tiempo y revivirlo, o evitar que llegue a su deceso. Entonces el ejercicio consiste, vuelvo y les digo, con papel y lápiz o con esfero y una hoja en blanco en mano, tratar de resolver en equipo algunas preguntas o todas, tratar de hacerla de manera individual, pero socializarlas unas con otros para que podamos resolver los datos y los detalles de este crimen y podamos resolver varios de los aspectos relacionados con el fallecimiento del programa de inclusión y de atención a la diversidad de la institución en la cual me encuentro. La primera pregunta es, ¿hace cuánto conocían al difunto? Es decir, ¿hace cuánto conocían el programa de inclusión y atención a la diversidad de su colegio, de su universidad, de su trabajo? Ya les había preguntado en el taller anterior y era parte del ejercicio que les había dejado de pensar el viernes y a través del fin de semana en cómo montar un programa de inclusión adecuado para mi comunidad. Pero ahora en el ejercicio anterior les preguntaba si conocían, si ya existían dentro de sus entornos estos programas. La pregunta es, ¿hace cuánto lo conocían? ¿Sabía que existía? ¿Sabía de la existencia del difunto? Y si es así, ¿hace cuánto sabía de él? Me enteré hace un mes, hace una semana, el comité paritario me invitó a una charla de esto, o desde hace años que ingresé a trabajar o a estudiar o como apoyo en mi institución, conozco que existe un programa para atención a la diversidad y para la inclusión. La segunda pregunta es quién o quiénes eran los responsables de él. Si existía el programa y lo conocía, ¿hace cuánto lo conocía? Pero ¿quién era el doliente? ¿Quiénes eran las personas encargadas de socializar este proyecto, de velar para que existiera una verdadera inclusión y una atención a la diversidad desde mi punto de atención al público en la ventanilla o desde mi puesto de trabajo como médico, o como odontólogo o como ingeniero o desde mi lugar de trabajo en la biblioteca o desde mi escenario laboral en cualquier lugar de este bello departamento de Cundinamarca que nos reúne a nosotros? ¿Quiénes eran los responsables de él? ¿A cargo de quién estaba? La tercera pregunta es, ¿de qué murió? ¿Qué se les ocurre que pueda ser la causa de muerte de este programa? Falta de atención, falta de recursos, falta de un doliente, falta de un responsable, falta de compromiso, falta de empatía, quizás falta de respeto por los demás, o tal vez falleció de el aislamiento en el que lo colocaron. Podría ser también que haya muerto de apatía, de desinterés. ¿De qué creen que haya muerto el programa de inclusión y de atención a la diversidad de su lugar de trabajo o de su institución educativa o de su comunidad? ¿De quién sospecha? Si conocía al difunto
y ya medio tiene claro de quiénes eran los responsables, y tengo una cantidad de hipótesis de el por qué murió, pues planteemos las sospechas de quién pudo haber estado involucrado. E inclúyase si usted es parte de los sospechosos, si hizo lo suficiente para que no falleciera. ¿Cómo era su relación con el difunto y qué tanto interactuó con él? ¿Qué tanto hizo parte de las actividades de atención a la diversidad y de inclusión? Seguramente, pues los asistentes a este taller, a este conversatorio, pues tendrán no solo la facilidad de resolver estas preguntas y de aclararles a muchos otros los escenarios y posibles hipótesis, porque pues han mostrado no solo el interés, sino el compromiso en participar en estas actividades. Pero para muchos otros, probablemente a pesar de que supieran que existían estos programas, nunca interactuaron con ellos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto interactué con él y cómo era mi relación con él? ¿Era buena, era regular, era mala, era plana? ¿No fue muy profunda, fue superficial? Me contaron que había una norma. ¿Cómo era su relación con el difunto y qué tanto había interactuado con él? Las siguientes 5 y últimas preguntas van encaminadas a tratar de no solo resolver las causas, sino de resolver el escenario de su deceso. ¿Alguien trató de ayudarlo? Dentro de la comunidad en donde usted se encuentra, vuelvo e insisto, educativa, laboral, cultural, deportiva, religiosa, ¿hay un programa de atención a la diversidad y de inclusión? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo es mi relación con él? Pero ya fallecido, debo ponerme la mano en el corazón y preguntarme y preguntarme y preguntarles a todos si alguien trató de ayudarlo. Alguien trató de cambiar el escenario en el cual se estaba desenvolviendo y que terminó llegando con el fallecimiento y la muerte del programa de inclusión. ¿Cree usted que pudo haber evitado el deceso? ¿Cree usted que pudo haber evitado que se acabara el programa o que no tuviera el impacto adecuado? ¿Cómo lo hubiera usted ayudado a vivir mejor? Con todas las herramientas que ha adquirido en estas horas de trabajo, en estos talleres, en estos conversatorios, usted como líder, como referente de su comunidad, ¿cómo hubiera logrado ayudar a que viviera mucho más y a que viviera mejor ese programa de inclusión? ¿Qué hubiera podido usted transmitirle a su comunidad o enseñarle? ¿O qué puede hacer ahora que tiene muchas herramientas, no solo en cómo dirigirse a las personas con neurodiversidad y discapacidad, no solo cómo no referirse a ellos, no solo a cómo ni cuándo poderlos ayudar, sino además entender de qué se trata esto de la inclusión y qué tan importante es para ser realmente líderes que tengan vocación de servicio? ¿Cómo usted hubiera podido ayudar a que este programa no falleciera? De ser posible, y esto es en la dimensión del supongando, en donde se pudiera ir uno hacia el pasado, ¿cómo evitaría su muerte? Hay un libro, en otro de mis libros yo les coloco que la máquina del tiempo existe. Y la máquina del tiempo existe aquí, en nuestra cabeza. Invito a las personas, a los lectores y a las personas que asisten a este taller de equilibrio que dicto con alguna frecuencia, a que no vayan al pasado a escenarios muy tristes y a que no vivan adelantados en el futuro, a que se mantengan en el hoy. Pero trasladándonos a ese escenario hipotético de la máquina del tiempo, si pudiéramos devolver el tiempo y de ser posible, ¿cómo evitaría usted que el programa de inclusión y atención a la diversidad no se acabara? Y finalmente,
2 preguntas. ¿Le incomodaba o lo motivaba? Quiero resaltar en esta 10ª pregunta que todas las preguntas anteriores, al igual que esta, no tienen una respuesta correcta. Todas las respuestas son válidas. No hay una respuesta buena, no hay una respuesta mala. Y a pesar de que parece trágico el escenario, realmente es parte de un ejercicio de psicología inversa que lo quiere motivar a usted y motivar a que usted motive a otros en su comunidad a lograr sintonizarnos de una u otra forma, sensibilizarnos y generar conciencia con lo que representa un programa de atención a la diversidad y un programa de inclusión. Resumo nuevamente esta diapositiva con estas preguntas, pero quiero quedarme un momentico en la última. ¿Le incomodaba? ¿Lo motivaba? Hoy, después de usted haber atravesado este taller, este camino de conversatorios, monólogos, ejercicios, participaciones, ¿le incomoda la atención a la diversidad? ¿Le incomoda trabajar por la inclusión o lo motiva? ¿Quisiera ser parte usted de esos agentes transformadores de la sociedad o prefiere mantenerse en la orilla del camino? Quiero dejarles ese ejercicio para sus casas y vuelvo y le insisto, para que lo resuelvan ustedes, pero además para que lo coloquen a disposición de otros y lo puedan resolver otros. Quisiera terminar mi participación en este taller agradeciendo, por supuesto, a la Gobernación de Cundinamarca, a Fondecún, a la Corporación Social, a la Fundación Gesprosol, por la invitación a poder compartir con ustedes estos espacios. Realmente fueron muy enriquecedores para mí, espero que hayan sido muy importantes y adecuados para ustedes y que no los haya aburrido. Quisiera desearles una feliz Navidad, un feliz año 2025, agradecerles el haberse vinculado a este proyecto, agradecerles el haber soportado estos conversatorios, agradecerles el hacer partícipe de estos talleres y de volverse agentes generadores de cambio. Pero también quiero no despedirme sin agradecerles por haberse vinculado a esta campaña que ya les había mencionado, la campaña navideña de la Fundación Felicia. Es una campaña en donde por cada libro que alguien adquiera en las librerías del país, en tiendas físicas o virtuales, en la página del Tiempo, de Círculo de Lectores, de Intermedio Editores, en la página o en las tiendas físicas de la Librería Panamericana, de la Librería Nacional, de todas las librerías del país, incluyendo en Buscalibre, por cada libro de los cuentos de la Tortuga Felicia, del libro Secreto de los Invisibles o de las historias no contadas de Felicia, que las personas adquieran, nosotros como familia, como fundación, regalamos otro libro a niños, niñas, adolescentes y personas en condición de discapacidad o con cáncer. Gracias a ustedes que se vincularon a este proyecto, que se inscribieron en este taller y que adquirieron los libros, porque todos estos libros que hablamos y que les mencionamos les van a llegar a sus casas, a sus hogares. Espero los disfruten de la misma manera como nosotros disfrutamos escribiéndolos. Todos estos libros que ustedes adquirieron hicieron muy feliz la Navidad de una gran cantidad de personas y de fundaciones que velan y que trabajan día a día por esta atención a la diversidad, a la neurodiversidad y a la discapacidad. De corazón, mil gracias. De corazón, la mejor de las Navidades y un venturoso 2025, esperando nuevamente encontrarnos en el camino y recordándoles que del otro lado de la pantalla hay un amigo en lo que les puede ayudar a resolver de inquietudes, de necesidades o de trabajo en beneficio de ese mundo ideal en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, con mucho gusto en lo que yo pueda aclarar de dudas o en lo que pueda colaborar para el desarrollo, implementación y fortalecimiento de los planes y programas de inclusión y de atención a la diversidad. Muchísimas gracias, muchas bendiciones y espero que tengan un 2025
lleno, lleno, lleno de regalos, de bendiciones, porque todas se las merecen. Feliz día. Nuevamente excusas por no poder asistir al último taller, pero aquí está este video.